se fue el secretario de Seguridad Pública en Sonora, Víctor Hugo Enríquez? A ver, la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora fue creada en el 2004 por Eduardo Bursch. Cumple este año se está cumpliendo 21 años. El primer secretario fue Horacio Valenzuela en esa dependencia. Después vendría Ernesto de Lucas Hopkins, quien tenía poca experiencia en el ramo, venía de ser coordinador de seguridad pública, de crear programas de seguridad para regular los autos chocolates. Exitoso programa, pero sin experiencia. Junto con Horacio Valenzuela también, a quien se le conocía poca experiencia en la materia. Se cambió la Constitución incluso para que tomara protesta, no le daba la edad. Fue todo un debate en ese momento. Después cerraría el sexenio Francisco Figueroa Souquet, quien diseñó el Plan Maestro de Seguridad Pública con Eduardo Bursch, quien logró contener los problemas de inseguridad. Tampoco tenía experiencia en la materia. En la alternancia con Guillermo Padres, con los panistas en el 2009, llega el secretario de Seguridad Pública, Ernesto Munro Palacio. Tampoco tenía experiencia. Tenía más bien experiencia en la política, en la Profepa, en el turismo, pero no en seguridad. Llegaría la segunda alternancia en Sonora con el PRI, con Claudia Pavlovich. El primer secretario de Seguridad Pública fue Adolfo García Morales. Había sido procurador de procesos internos con Armando López Nogales, subprocurador, para ser específicos. Tenía y es experto en temas electorales, en temas de justicia también, pero en seguridad pública tampoco tenía experiencia. A la mitad del camino se nombró a David Anaya Kudli como secretario de Seguridad Pública con Claudia Pavlovich. Tampoco había ocupado una secretaría de esa investidura, de esa magnitud. Llegaría la tercera alternancia, llegó la tercera alternancia con Alfonso Durazo, con Morena. Arribó al puesto también alguien sin experiencia, a María Dolores del Río Sánchez, la actual contralora exalcaldesa, que jamás había manejado nada de seguridad pública, fue también la primer secretaria de Seguridad Pública. Ve usted en la historia cómo se ha repetido el patrón durante los sexenios de los perfiles quienes llegan a manejar ese puesto. Hasta que llegó también Víctor Hugo Enríquez García. Él sí tenía experiencia en seguridad pública, pero de repente, la semana pasada, presenta su renuncia, que ya la había hecho pública, que ya la había presentado desde febrero, su renuncia al gabinete. Ojo, pero se hace oficial ayer, miércoles 7 de mayo, con la fuga de El Ponchis, líder de los cazadores, brazo armado de los Chapitos en Sonora. ¿Sí? ¿Quién se fugó? Del Cerezo 1 en Hermosillo. Reitero, Víctor Hugo sí tenía experiencia y además resultados. A ver, había rescatado más de 40 ranchos a la delincuencia en Sonora. Traía buenos números, incluso a nivel nacional. Hoy se dice también en muchas columnas, estaba haciendo su trabajo. Reitero, los números lo dicen. Llega ahora Braulio Martínez, una persona cercanísima, de entera confianza al gobernador Alfonso Durazo, con experiencia, esta es la experiencia que tiene, en la Secretaría de Marina, como jefe de ayudantía del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, con Alfonso Durazo, en el 2018, hasta que sale el ahora gobernador, y después como coordinador estatal de ayudantía, logística y seguridad en Sonora del 2021 al 2024. El último puesto fue haber encabezado la Secretaría Particular del Gobernador de octubre del 2024 a la fecha. Tampoco tiene experiencia en manejar en una secretaría, reitero, de esta magnitud. Y cerramos. La pregunta es, ¿por qué se fue Víctor Hugo Enríquez? ¿En qué se basan para explicar su salida? Que no lo han explicado. ¿Por qué no lo ha explicado el sector oficial, el gobernador mismo? ¿Por qué vamos al tercer secretario de Seguridad en menos de 4 años? ¿Frente a qué estamos? ¿Es verdad entonces la división que hay al interior del gabinete? La división y el choque con, por ejemplo, personal de la Fiscalía, en materia de seguridad, es lo que se cuestiona. Braulio viene a experimentar también. ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo se verán resultados? ¿O administrar lo que ya se ha avanzado en materia de seguridad? ¿O hacia dónde vamos?
El día de la detención del Ponchis, tanto el gobernador Alfonso Durazo como la también Secretaría de Seguridad Ciudadana, la federal, que encabeza Omar García Harfuch, su titular, pues resaltaron la detención del líder criminal que fue presentado como uno de los 10 principales objetivos de Estados Unidos por su asociación delictuosa con organizaciones criminales transnacionales. Es quien se fugó antier y que después se da a conocer la salida de Víctor Hugo Enríquez, quien desde febrero, reitero, también había presentado su renuncia por esas diferencias que hay en el gabinete estatal. Al entrar ya el final del sexenio con Alfonso Durazo, ¿es el último secretario de Seguridad o resistimos todavía otro cambio? Y reitero la pregunta como empecé. ¿Por qué se fue el secretario de Seguridad Pública que traía buenos números, que sí estaba combatiendo a los criminales? Se los dejo de reflexión.